habló la que faltaba y, como dicen en Barranquilla, alborotó más el avispero, porque de verdad lo que está diciendo Cazzu en sus declaraciones es que ella dice: yo tengo un límite, siempre respeté a todo el mundo, pero no es posible que vayan a poner en tela de juicio mi integridad. Después de eso apareció Cristian Nodal defendiendo a su esposa y esto está que arde. Vean la historia. Sí, yo le informé a ella, no puntualmente estoy con Ángela, ni mucho menos. Ya hemos terminado y todo, le dije: oye, Julieta, hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien. Quiero empezar a salir con alguien y es bastante público. Entonces no quiero que se enreden las cosas. Y quiso dejar algo muy en claro. Para empezar, mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni siquiera una conversación, ni nada. Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia y todo eso, tiene una gravedad muy grande, ¿me entiendes? Es una gravedad muy grande el insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones. Algo muy grave y feo. De mi esposa no van a andar hablando así. No, ella no es un amante, no es nada lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que insinuó mi ex. Jamás fue un amante. Y todo este proceso ha sido bastante difícil. Cristian incluso contó la conversación que tuvo con Cazzu. Julieta lo habló. Yo se lo dije, ya no siento amor, ya se terminó. Ahora, para que pasen esas cosas, la responsabilidad es de dos, una relación es de dos, los dos somos responsables de lo que haya pasado y ya está. Pero que hubiera habido algún tercero en la relación, eso nunca pasó. Recalca que la argentina sí sabía que él y Ángela estaban juntos. Ella sí sabía que yo estaba con Ángela. Incluso yo le pedí: oye, por favor, puedes decir que nunca fui infiel, porque la gente está hablando. Me dijo: no, yo no estoy seguro de eso. Ahí fue. Dije: ok. ¿Por qué? Porque yo creí que iba a haber algo de cordialidad y de manejar de ser papás, no sé, como amigos y demás. Y a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Y dice que hasta sabía del comunicado que emitieron. Pero ahí está. Yo tengo los mensajes de Ju. Incluso Ju me dijo: ok, puedes decir eso. Ahí está. Yo nunca he organizado giras de medios para hablar de una pareja. Es incómodo incluso. Creo que lo que pasó hoy con Ángela, que dijo que ningún corazón fue roto y demás y todo, es porque la gente pregunta y uno contesta con lo que sabe o con lo que siente, con lo que cree, y cada quien tiene derecho a decir su punto. Y siguió diciéndole: aquí no hay víctimas, aquí nadie es víctima de nada. Las cosas hablaron claras y en la cara, y así es como se tienen que hacer las cosas. Entonces, para hacer una entrevista y que me pregunten de 3 cosas para llegar al punto de lo que quiero decir, prefiero hacerles un en vivo y dejárselas bien claro. Mi esposa jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante. Mi esposa es un mujerón que no tiene ni idea del mujerón que es. Aquí nadie tiene la culpa. El amor se acaba. Y menos mal no hubo un final peor. En medio del en vivo que hacía Cristian, los comentarios eran tantos y muchos en contra de él que el cantante hasta discutió con algunos. No soy feliz y recién parida. No estaba recién parida, Julieta. Dejen de hablar. Ustedes ni saben esas cosas. Ya voy a terminar esto, porque voy a empezar a pelear con el público, y es cuando ya sabes que la cosa está mal. Ángela, por su parte, hasta este momento no ha dicho ni mu. Bloqueó los comentarios en sus redes sociales, pero su papá, Pepe, escribió un mensaje en inglés diciendo: duras verdades sobre ti que necesitas escuchar. Aún no se sabe si fue dirigido a Cazzu, a su hija o lanzado a la vida misma. Lo cierto es que este tema sigue dando de qué hablar porque los protagonistas continúan hablando. Aquí tenemos que hablar de algo muy importante. Quien comenzó todo esto fue Ángela Aguilar, porque Ángela Aguilar en una entrevista dijo claramente, y cito, voz y palabras de ella: ustedes se enteraron de esta relación, pero ya nosotros teníamos varios meses de estar juntos,
varios meses de estar juntos. Si hacemos las cuentas, esos meses de los que mencionaba Ángela, todavía estaba Cristian con Cazzu, porque tú, Raúl, lo habías entrevistado incluso y te había hablado maravillas de Cazzu. Aquí lo que está haciendo Cazzu es diciendo, no puedo más con esta mentira. Y mucha gente en las redes sociales, incluso en el momento en que estaba haciendo Cristian el envío, decía, pero te estás contradiciendo. ¿Cómo dices ahora que Cazzu sí sabía de ustedes, que estaban juntos, pero le dijiste a Cazzu, vamos a separarnos porque ya no tengo amor, pero le dijiste después, voy a salir con alguien? Hubo muchas contradicciones en ese envío de Cristian Nodal que obviamente la gente se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Increíble todo lo que está sucediendo y como dice Lili, en el día de Halloween salió a relucir todo esto. Gracias, Tania. Y después Tania, de las declaraciones de Cazzu explicando su verdad y Cristian Nodal negando haberle sido infiel y defendiendo a su esposa Ángela Aguilar, los televidentes obviamente tienen opiniones. Muchísimas opiniones, Raúl, y muy difícil lo que estamos viendo, que se está viviendo entre ellos tres, incluyendo a la baby que está de por medio. Nuestra Yelena Solano salió a las calles para saber qué piensa nuestra gente de Nueva York. Yelena, cuéntanos cuáles fueron las opiniones. Yelena, Adelante. ¿qué pasó por allá? Buenas tardes, feliz viernes. Por aquí ando por el Alto Manhattan, donde la gente no deja de estar sorprendida ante esta gran controversia. Ángela Aguilar, Cazzu, Cristian Nodal, y por supuesto que agarraron nuestros micrófonos para dar sus opiniones, declaraciones, consejos, y aquí les va la nota. Los neoyorquinos están sorprendidos con las declaraciones que hizo Cristian Nodal hace unas horas, defendiendo a capa y espada a su esposa y asegurando que nunca le fue infiel a Cazzu, la madre de su hija, y que en toda esta historia no había ninguna víctima. Para mi opinión, él está opacando a la mamá de su hija. También él está apoyando lo que la otra chica dice, su esposa, y él está mal porque ella está diciendo mentira. ¿Acaso en ningún momento salió a hablar ni a desmentir nada de lo que estaban diciendo? ¿Qué tú opinas de que Cristian Nodal salió a defender a su esposa diciendo de que Ángela jamás fue amante de él? Creo que eso fue una decisión forzosa, porque creo que debió de cuidar un poquito más a Cazzu, que la mamá de su hija. Mira, yo no le creo nada a ese tatuador. Eso es papá Pepe Aguilar que le está diciendo lo que tiene que decir, pero es verdad que ellos estaban juntos. Y eso fue un cacho, fue verdad que fue un cacho. Que no lo niegue, que fue un cacho. Yo digo que cuando el río suena porque piedra trae. Una falta de respeto, de verdad. Él es el menos indicado de hablar, él debe de quedarse callado. ¿Tú te opinas de todo? No, ella es una señora que se quedó callada, ella no hablaba, ella habló cuando habló Ángela. Entonces ella se defendió. Ella habló porque la otra dio una declaración fuera de lugar. Cristian Nodal dice que ya Cazzu sabía que él estaba con Ángela. ¿Qué tú opinas? Bueno, yo opino que no, porque la muchachita era bien descaradita. Realmente yo no le creo nada a Cristian Nodal. Yo creo que simplemente se está justificando ahora de que no le fue infiel porque le conviene limpiar su imagen para quedar bien con el público, para que sigan yendo a sus conciertos, para que compren sus discos, también para limpiar la imagen de su esposa Ángela, porque la gente también la ha atacado muchísimo a ella. Bueno, y por este lado, que no nos gusta el chisme, pero nos entretiene, queremos todos saber en qué va a parar esta telenovela, quién va a seguir hablando, quién más va a opinar referente a esta controversia. Así que eso es todo de mi parte, pásenla bonito y feliz fin de semana. Yelena, Lo mismo el para lugar ustedes. donde estaban entrevistando fue donde fuiste a comprar ropa y aprovechaste y... No, los Raúl, por entrevistaste. favor, claro que no. Oye, yo creo que al final lo que ha pasado es que fue demasiado rápido el cambio, Raúl, de Nodal cuando estaba con Cazzu a cuando nos presenta a Ángela Aguilar. Los detalles... Debieron de haber esperado. Tiene razón, claro, tiene 100% razón. Yo no sé si de verdad fue amante, si no fue amante. ¿Quién somos nosotros para hablar de Yo la no me vida de lo otra creía. persona? Claro, nadie lo creía porque fue rápido. Pero de que fue cierto, que esto fue demasiado rápido, lo fue, Raúl. Y creo que es lo que la gente no ha podido perdonar, no sé. Bueno, al parecer mi gente, cambiando de tema, porque le deseamos todo lo mejor del mundo a todos ellos y de verdad que salgan lo mejor posible de esto. Señores, seguimos hablando de Ángela Aguilar y todo lo que tenga que ver con su relación con Cristian Nodal. Bueno, Ángela, señores, acaba de ser nombrada, escuchen esto, Mujer del Año. Y esto ha generado cualquier cantidad de comentarios en contra y también a favor. Nuestra querida Tania Charry.
Mujer del año. ¿Pero por quién? Por una revista. Ahora te digo el ¿La nombre. revista Time Magazine? No, Raúl. Adelante, Tania. La revista Glamour de Latinoamérica. Hola, Tania Charry, cuéntanos, ¿qué está pasando? A ver. Mi querida Lili, mi querido Raúl, ¿cómo están ustedes en el estudio? Lo que sucede es que la revista Glamour exoneró, premió a muchas mujeres que según ellos son un ejemplo de lo que han hecho en su vida. A Ángela la han nombrado como mujer del año en el ámbito regional de la música regional, pero mucha gente obviamente está diciendo mujer del año. ¿Por qué? Aquí les cuento qué es lo que está pasando en estos momentos con Ángela, Cristian, Pepe y su reconocimiento como mujer del año. Con la edición de Mujeres del Año, la revista Glamour México busca identificar mujeres que inspiren a nuevas generaciones y que tengan mensajes positivos. Por eso, una de ellas es Ángela Aguilar, quien en entrevista contó que es un premio que es un impacto para ella, pero que les recuerda que va por buen camino. Ángela contó que ha vivido mucho estos últimos 3 años, por eso tiene una psicóloga, porque la salud mental es muy importante para ella y que Cristian, su pareja, lo ayuda mucho. Luego de todo el escándalo de su relación con Cristian y las declaraciones de Casu, el anuncio de Ángela como mujer del año ha desatado cualquier cantidad de comentarios, sobre todo los que no están de acuerdo. Ángela recibirá su galardón en los próximos días y también fue escogida para presentar los Kids Choice Awards México el próximo 19 de noviembre. Por otro lado, y según la revista TV Notas en su edición de hoy, están sacando información que habla que habría sido Pepe el que había obligado a Cristian a que hiciera el live en su cuenta de Instagram y que supuestamente le dijo claramente: mi hija no fue tu amante, y eso quiero que digas. Le dijo también que diera una entrevista o lo que fuera necesario para aclarar que su hija no es una mentirosa. Y es que según cuenta la revista, supuestamente Pepe se molestó muchísimo cuando escuchó que Casu había desmentido a su hija Ángela, insinuando que ella se había metido en su relación con Cristian Nodal. Y es que supuestamente el cantante le había dicho a Pepe que su relación con Casu había terminado desde mucho antes de comenzar con Ángela. Pepe sigue contando en entrevistas que la boda entre Cristian y su hija no era algo que veía venir. La controversia sigue su camino. Los protagonistas siguen de cierta manera aprovechando el momento porque hoy día Ángela es una de las más buscadas y de la que más se habla en medios y páginas de internet. Obviamente, la portada de la revista de esta edición especial en donde están resaltando la labor que han hecho algunas mujeres, pues es Ángela Aguilar. Por eso mucha gente dice, Ángela Aguilar está convirtiéndose en la mujer del año, y mucha gente incluso ha dicho, y sobre todo en México, Raúl, Lili y amables televidentes, que después de lo que sucedió con Casu, las declaraciones de ella y todo este escándalo, no deberían permitirle ser la mujer del año. Ahora, esto es una decisión que ha tomado la revista Glamour, que yo no creo que vayan a cambiar esta decisión por un escándalo. Yo creo que al contrario, les beneficia un poco más y venden más revistas. Pero la gente no se siente representada con Ángela Aguilar. Algunas personas, según lo que dicen en las redes, no se sienten representadas con Ángela Aguilar como mujer del año. Bueno, Tania, recuérdate que un publicista consigue todas estas cosas, y si se lo dieron a ella, felicidades por Ángela. No, Raúl, y no es que no lo consiguieron la semana pasada, el jueves y el viernes, cuando Casu hizo las declaraciones. Estoy segura que la revista llamó a Ángela hace un mes atrás. Estas fotos se hicieron hace ya 3 semanas, hace un tiempo atrás, y ahora obviamente se publica en la edición de noviembre, y esto causa todo este escándalo. Que tenga razón la gente o que no tenga razón la gente es otra cosa, pero no es que esto se hizo, Raúl, el mismo día que Casu ha dado estas declaraciones que obviamente le han dado la vuelta al mundo, señores, y que por primera vez, Raúl, ella abre la boca, porque Casu había estado muy callada. Por primera vez abre la boca, y ahora esto ha vuelto a ponerse mujer del año en regional mexicano. Efectivamente, okay. En regional mexicano, pero obviamente lo que están tratando de decir es que es un ejemplo, es una inspiración, y a lo mejor la gente... Te pones a ver, de verdad, no hay tanta mujer. Ángela Aguilar, Raúl, es la primera vez que está en una controversia tan grande y tan fuerte como esta. Pero, ¿qué les puedo explicar? Quizás le ha ayudado. Ni Pepe lo esperó, ni nadie lo esperó. Julio Iglesias, que hablen de mí, no importa lo que hablen. No sé, vamos a ver qué pasa con todo esto.
¡Eso! Muy buenas noches, señores. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué tú andas con gafas puestas? Es que anoche me desvelé. En un día histórico. Se desveló. Lili está feliz y yo le digo al mal tiempo, buena cara. ¿Qué es lo que le puedo decir? Yo siempre estoy feliz. Señores, hubiese estado feliz si hubiese ganado un lado o si hubiese ganado. Ayer, ¿quién te llamó a ti, a tu casa, para decirte que Trump había ganado a las 9:45 de la noche? Ok, Raúl me hace esto cada 4 años. Y no son ni las 6 de la tarde en la costa oeste, cuando ya Raúl, tipo siempre ha sido... en el este ha sido a las 9:20 de la noche, Raúl, más o menos. Por 8 años te lo llevo haciendo. No, un poquito más. Sí, un y no me confundo nunca porque y nunca veo... se ha confundido. Y Raúl me escribe, era hora del este, a las 9:20 de la noche. Me manda una gráfica que él sigue muy de cerca siempre y que es básicamente un sistema lineal métrico que compara, yo no sé si son los votos o el porcentaje del New York condado. Times. Exacto. Y a las 9:24 me dijo... Confirmado, Donald Trump ganó la presidencia en el 2024. A mí, ¿qué le puedo Yo decir? le creo siempre. La gente empezaron a irse de mi casa llorando lo que no diga Donald Trump. Y, ¿qué puedo decirle, señores? Pero bueno, lo increíble de todo esto es que en contra de todo lo que se esperaba, Donald Trump ha ganado el voto popular, la mayoría del voto en los Estados Unidos, gracias al voto latino, porque casi el 45 o 50% de los latinos votaron en estados como California y Nueva York por Donald Trump, el 45%. Es lo más increíble que no se esperaba. Bueno, Raúl, no se hablaba siempre de esta ola roja. Ha sido un tsunami rojo. Yo creo que definitivamente ha habido una desconexión en algún lugar. En algún lugar se ha estado desconectado, Raúl, porque las predicciones no han tenido nada que ver con el resultado de esta elección en el 2024 y tenemos que aprender de esto. Yo creo Igual que lo que pasó con Hillary Clinton en un momento. ¿Te acuerdas? Pero lo que pasó con Hillary Clinton. Esto le quiere decir que cualquier pronóstico que haya, nadie sabe lo que va a pasar. Porque decían, y todo el mundo me preguntaba a mí, los que obviamente no hablan con la gente que sabe de esto, me preguntan, oye, ¿quién va a ganar? Me piensa que porque yo trabajo en televisión, digo, oye, nadie sabe lo que va a pasar. Raúl está mucho más conectado con la política que yo y cada vez que tengo una pregunta, yo le pregunto a Raúl. Obviamente, cuando ya él me llama ayer y me confirma a las 9:24 de la noche, yo esperé un ratico para llamar a toda mi gente, Raúl, porque ¿cómo tú sabes? No, Lili, falta muchísimo. No falta muchísimo. Ya esto es una realidad. Ganó Donald Trump. Bueno, señores, respeto lo que votó este país y que sea lo mejor para este país y ahora en adelante. Eso es lo principal. ¿Qué les puedo decir? Porque aquí todos los del show son trumpistas, creo, el 99% de los que trabajan aquí en El Gordo y la Flaca. Lo que me impresiona a mí, que después de todo lo que dijo Trump de los latinos, tantos votaron en estados como California y en Nueva York por él. ¿Tú dices lo del comediante? De todo lo que él había dicho en contra de los latinos, de los mexicanos y todo eso, que me parece raro que tantos votaron por él y que va a ganar el voto popular quizás por más de 5 millones de votos, porque si ustedes recuerdan, Hillary Clinton no ganó contra Trump, pero ganó el voto popular. En Estados Unidos no se gana. El voto popular es la cantidad de gente que salió a votar por un partido. Para la gente que no sabe, en Estados Unidos no se gana si tú tienes la mayoría de los votos. Si la mayoría del país vota por ti, tú no ganas, según los votos electorales que tiene que ver con los estados. Tiene que jugar unos y aunque Hillary Clinton ganó el voto de la mayoría de los Estados Unidos, perdió frente a Donald Trump. Ahora, Donald Trump lo ganó todo y ganó por más de 5 millones de dólares, 5 millones de votos. Esto se llama un landslide, de verdad, fue lo que pasó y algo que nadie se esperaba. Nadie se lo esperaba, de verdad, un tsunami rojo y felicidades de verdad. Al país. Yo creo que es un nuevo comienzo de una manera u otra. A los dos lo hemos tenido, la democracia triunfó, el pueblo habló y ahora pues solo nos toca apoyar, señores, a nuestro nuevo presidente que comienza el próximo 20 de enero. En enero ahora de el 2025. El 2025, Dios mío, qué rápido se nos fueron estos 4 años. Oigan, a pocas horas, señores, después de haber recibido la noticia de su derrota, Kamala Harris llamó al presidente electo Donald Trump.
Él le colgó el teléfono, no. En la conversación Harris le pidió el favor de que fuera el presidente de todos los americanos y enfatizó que la entrega de poder se haga de manera pacífica. Me parece, Raúl, espectacular, de verdad, que ya haya llamado. Muchas personas estaban, no criticando, pero como que si hubiesen querido que ella se quedara hasta las 2, 3 de la mañana y que esto hubiese pasado anoche. El público que estaba en los headquarters de ella, alrededor de las 2:30, yo no sé a qué hora sería, 2:30 de la noche, hora del este, pues ya salió un señor a anunciar que ella no iba a hablar ayer en la noche. Que ella habla hoy, y ella hoy, en el día de hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde, en la costa este de los Estados Unidos, habló Kamala Harris por primera vez frente a sus seguidores y frente a la prensa y frente a la televisión. Así es. Pero y siguiendo hablando de lo que estábamos hablando al principio de las elecciones, que ganó Donald Trump, los resultados. Cuando veo a Kamala Harris hablando en el día de hoy, hace solamente unos minutos, y en la costa oeste unas horas, creo que hubiera sido una gran presidenta para este país porque es una mujer preparada y también creo que este país es hora de que tuviera una mujer presidenta. No lo logró Hillary Clinton y quizás lo hubiera logrado ella. No me sorprendió anoche de que ganó Donald Trump, porque hubiera podido ganar Kamala Harris o Donald Trump. Lo que sí me sorprendió fue la cantidad de latinos que votaron por él. Eso sí, me sorprendió extremadamente y no me enteré hasta hoy en la mañana. Y yo espero que de esto salga algo bueno. Que el presidente Donald Trump entienda que el pueblo latino lo apoyó y que él apoye a los latinos y a los inmigrantes, que son los que más lo necesitan, y no seguir diciendo las barbaridades que hizo anteriormente con los latinos, que ahora fueron los que votaron por él, y que los ayude y que ayude a esos inmigrantes que trabajan tan duro en este país para que los Estados Unidos de América sea el mejor país en el mundo. Eso era lo que yo quería decir. Raúl, y a mí me gustaría que las revistas le dieran una portada a Melania. ¿Qué te parece? ¿Están conmigo o no allá afuera? A mí me encantaría, ¿sí o no? Un aplauso, que la prensa, de verdad, que le dé una portada a quien fuera la primera dama de los Estados Unidos, Raúl, por 4 años, y o sea, a propósito la ignoraron. Entonces yo creo que de ambos lados, señores, hay que poner su granito de amor, porque si no, no vamos a lograr la famosa frase que dice, en la unión está la fuerza. Así es que esperemos que este segundo término de Donald Trump, y a partir de enero tenemos una nueva era para este país. Como dicen, el mercado de valores subió muchísimo hoy, la gente dice que la economía va a estar mejor. Y esperemos que se mantenga mejor, porque mucha gente votaron por la economía, aunque la economía y el mercado de valores ya estaba altísimo, más alto que nunca, más de 40.000 puntos. Y la gente, como tú, Lili, decías que había inflación, pero la inflación está por todo el mundo. Esperemos que esto se resuelva y no sea una cosa temporal, y de aquí a 3 meses o 4 meses se vaya a caer todo para el suelo. Pero para mí lo más importante, creo que todos somos latinos, y creo que si muchos de ellos decidieron ir por este lado, que los apoyen en los próximos 4 años. Como dije anteriormente, son gente que vienen aquí, muchos de ellos sin nada, y vienen a trabajar en este país. Y cuando yo veo personas que lo están trabajando en los restaurantes, me dicen, oye, si no fuera por ellos, yo no tuviera gente que trabajaran aquí. Y la gente que trabajan no solo en eso, que han logrado y se han superado, y ahora son presidentes de compañías, y son algunas de las personas más importantes en este país, como un latino que llegó un momento a ser el jefe más importante en la compañía, que es el símbolo de los Estados Unidos, que es la Coca-Cola. Es verdad. Raúl, yo creo que lo más importante es que sepamos que todavía los Estados Unidos es el mejor país del mundo, que le hemos abierto las puertas a millones de inmigrantes. Obviamente, la mayoría aboga por la inmigración, obviamente, sin embargo, que sea la inmigración legal, que esté un poquito más controlada. Yo creo que es lo que la gente ha pedido, que haya menos crimen. Entiendo eso sobre todo, pero creo que tienen que dejar entrar gente, como las dejan entrar en Europa, en el mismo España, porque si no, no tienen gente que trabaje, Lili, y que hace el trabajo que otros no quieren hacer. Bueno,
La gente se fue de España porque hubo tanta inflación, Eso es lo que porque pasa. la energía estaba tan alta. Y esa ahora gente están empieza por lo recibiendo bajo gente y al final se hacen ciudadanos y hacen el país mejor. No solo aquí, pero pasa en Europa, pasa en América y pasa en Asia y pasa en todos los lugares del mundo. Bueno, le deseamos la mejor de la suerte, que es lo principal, mi gente, que el país se una, que logremos llegar todos al medio y que en la unión está la fuerza, como siempre se ha dicho. Gracias por acompañarnos. Raúl decidió dar un discurso hoy muy emotivo para terminar El Gordo y la Flaca. Nos vemos mañana a la misma hora. Tekashi 69 lleva una semana arrestado en una cárcel en Nueva York, acusado de violar su libertad supervisada. Bueno, Yelena Solano conversó con el abogado del rapero para que nos expliquen cuál será su futuro, señores. Vamos a pasar directamente con ella para que nos cuente qué está pasando en el día de hoy. Ahí sigue Tekashi en la cárcel. Adelante. Así es, saludos Raúl y Lili. Bueno, ustedes saben que Tekashi está dando muchísimo de qué hablar todavía, aunque se encuentra tras las rejas. Ustedes saben que muchos han sido los comentarios, inclusive hay personas que aseguran de que 6ix9ine se encuentra preso, bajo prisión, debido al problema que tuvo en el club aquí en el Alto Manhattan. Hay otras personas que dicen que él salió positivo al consumo de medicinas. Sin embargo, nosotros en exclusiva hablamos con el abogado y este caso va a dar muchísimo de qué hablar después de que le presente esta nota. Vean ustedes. 6ix9ine lleva una semana tras las rejas en un centro de detención en Brooklyn, Nueva York. Queremos saber qué es lo que está pasando con Tekashi, que en esta oportunidad nuevamente está bajo rejas. Él violó su libertad supervisada por tres cuestiones en realidad. Una fue que él no le informó a su oficial de libertad condicional que estaba haciendo un concierto en Las Vegas. 6ix9ine pensó que si ya había aprobado un examen de detección de no tenía que repetírselo mientras estaba en probatoria. Lo cierto es que volvieron a hacérselo. La prueba de que hizo dio positivo para Esa misma prueba fue enviada a un laboratorio externo y no se encontró ninguna otra sustancia controlada. Y todo indica que un medicamento que toma el cantante para su tratamiento de déficit de atención a veces puede confundir y aparentar que hay consumo de medicina. Según nos cuenta el abogado, el incidente que ocurrió recientemente en una discoteca no influyó para nada en el arresto de 6ix9ine. Creo que su llegada tarde al tribunal fue una de las razones por la que lo metieron a la cárcel, para darle una pequeña lección de respeto al tribunal. Se cree que podría tener que continuar con el tratamiento como condición de su liberación supervisada, siempre y cuando dé negativo en las pruebas de detección de sustancias controladas. Pero ese tratamiento debería terminar muy pronto. Yo creo que él va a salir de la prisión el mismo día. La nueva audiencia será el próximo martes 12 de noviembre, pero ya se dio a conocer que el rapero llegó a un acuerdo con los fiscales federales al aceptar permanecer un mes arrestado, seguido de un mes de encarcelamiento domiciliario y un mes con un horario restringido en lo que no puede salir a la calle. Además de mantenerse vigilado electrónicamente y someterse a la supervisión del Departamento Condicional del Tribunal durante el próximo año. Bueno, el abogado defensor, el abogado de Tekashi 6ix9ine, él asegura de que tuvo un acuerdo con los fiscales. Más bien, estas pruebas lo va a presentar en la corte el 12 de noviembre ante un juez. Es decir, ustedes saben que Tekashi se encuentra detenido bajo prisión en Brooklyn, Nueva York, en el mismo lugar donde se encuentra P. Diddy. El caso es que el 12 de noviembre, este martes, es que el abogado va a presentar ese acuerdo junto con los fiscales y delante de un juez. Y ya muy bien él lo dijo. Tekashi sí llegó tarde el día de la corte, que estaba supuesto a presentarse en corte, llegó tarde. Eso pues molestó muchísimo al juez. Tekashi actualmente estaba recibiendo un tratamiento de déficit de atención, son unas pastillas que él estaba tomando y más bien él salió positivo debido a esas pastillas, según el abogado. Entonces, son tres motivos. Uno de ellos también es que el concierto de Las Vegas, Tekashi estaba supuesto a decírselo a sus supervisores y no lo hizo. Así que vamos a ver qué va a pasar, en qué va a parar todo esto el 12 de noviembre, que será este próximo martes. ¿Y el abogado piensa que lo puede sacar de la cárcel? El abogado dice que sí, que él piensa que lo puede sacar de la cárcel y lo peor que puede pasar es que Tekashi dure bajo tras las rejas un mes a 3 meses.
Y está en el mismo... Y si sale, pues tiene que ser supervisado. Bueno, pero es que el problema es que no es la primera vez, Raúl, y que le pasan cosas así. Yo creo es que el problema. que Espérate, Yelena, Yelena. Estas cosas, Yelena, menos credibilidad o a lo mejor más se enojan, Raúl. Porque por todo lo que ha estado haciendo, que yo creo, y lo que dice Yelena, oye, llegó aparte tarde a la cárcel. Está en el mismo lugar que está P. Diddy. Eso te iba a pero no necesariamente quiere decir que se vean adentro de la cárcel, ¿no? Sí, sí. Yo le pregunté al abogado y me dijo que él no sabe si han hablado o no han hablado, pero sí se encuentran en el mismo lugar los dos. Miren para esto. Gracias, Yelena. Tenemos que esperar, Yelena, hasta el próximo 12 de noviembre. Ahí sabemos entonces cuál es el futuro. Bueno, nos falta mucho. En este momento, bueno, pero... unos días nada más. Sí, Raúl, porque tú estás fuera, el que está en la cárcel, yo está viendo qué viejo y tengo que perfectamente. esperar una semana más. Yo entiendo perfectamente. Cuando estás en la cárcel un día es mucho. Es demasiado. Entonces, ok, esperemos bueno. hasta el próximo 12 de noviembre y ahí veremos a ver. Creen que efectivamente lo pueden sacar de la cárcel. Vamos a ver. Imagínate por una pastilla que se toma para deficiencia de atención. Attention Deficit Disorder, lo que tú tienes. No, yo no tengo atención. ¿No me estás atendiendo, Yo Raúl? tengo mucha atención y sé lo que digo muy bien. No, Attention Deficit Disorder. No, yo no tengo eso. Solo tiene mi esposa. Señores, lo que le estaba hablando al comienzo del programa, España está pasando por uno de los momentos más difíciles. Valencia, una de las ciudades favoritas del país y una de las ciudades para la gente retirarse del mundo entero e ir a vivir. Hay más de 200 muertos, pero se dice que puede haber miles de muertos por las inundaciones y dice que nunca le avisaron a tiempo, que la gente estaba en sus carros, se los llevaba el agua y murieron. Las alarmas sonaron muy tarde, muchísimos Raúl. latinos, especialmente colombianos, que han muerto en las afueras de Valencia, donde estaban los cultivos de arroz, de naranjas y de muchísimas otras cosas. Yo visité esta ciudad, estuve en todos esos lugares hace solamente unos meses y esto es horrible. Y ayer el rey Felipe le empezaron a tirar huevos y fango. Y a Leticia también, Raúl. Y a Leticia cuando trató de visitar y visitó Valencia, Lili. Así es. Bueno, algo que nunca antes se había visto, señores, no solo el ataque a los reyes, sino también con la furia que reaccionaron los valencianos al ver llegar al presidente de España. Jordi Martín, desde Barcelona, España, nos tiene todos los detalles. Jordi, esto ha sido una tragedia. ¿Qué te puedo explicar? Lo que nosotros hemos orado por la gente de España y porque esto ha sido una catástrofe. Adelante, cuéntanos con detalles. Lili, Raúl, pues nada, estamos ante la mayor tragedia natural en la historia de este país. Yo jamás he visto una cosa igual. Mira que ha habido precedentes con catástrofes, pero esto está batiendo todos los récords. Como bien has dicho, Lili, no hubo una previsión de nada. Las alarmas sonaron a las 8 de la tarde cuando la gente salía de sus trabajos, le pilló por sorpresa. Y para que la gente en sus casas se haga una idea, esto ha sido como un tsunami. Es decir, llovió 450 litros por metro cuadrado, ¿vale? Es cierto que unas lluvias tremendas, pero luego paró de llover. Es decir, en muchísimos pueblos no llovía. ¿De dónde bajaba el agua? De los barrancos de los pueblos de la montaña de Valencia. Toda esa agua bajaba arrastrando toda la maleza y arrasó los pueblos. Esto hacía 4 días que se sabía. ¿Por qué la gente está tan indignada? ¿Por qué la gente ayer estalló contra el rey y contra el presidente del gobierno? Os explico. La gente estalla contra el rey por una razón. El rey es capitán general de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire. ¿Qué es lo que la gente cree? Pues que hay una inacción por parte del gobierno, por parte de los mandatarios que no han enviado al ejército, porque el ejército se manda el 4.º día del desastre. El ejército tenía que haber estado ahí el mismo día que llegaba ese desastre. Bueno, lo primero, Lili y Raúl, que esas alarmas deberían haber saltado por la mañana y la gente no debería haber ido a sus trabajos ni a los colegios, los niños a sus colegios. Ha sido un desastre tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer llegan los reyes y la gente increpa a los reyes, sobre todo al rey, porque es el capitán general de los 3 ejércitos. Y le dicen, Majestad, usted debería haber enviado a los militares antes. Ya nos quiero decir lo que le pasó al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Le tiraron palos, se salvó de milagro, lo tuvieron que llevar escoltado al coche, reventaron el coche, o sea, le fue de milagro. Vamos a ver, si queréis, Raúl y Lili, las imágenes de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Valencia.
nunca había pasado antes, por lo menos en la era moderna. Los reyes de España, Felipe y Leticia, fueron abucheados y hasta se atrevieron a lanzarles barro y otros objetos en la visita que ayer domingo hicieron a la ciudad de Paiporta. Considerada el epicentro del terrible fenómeno atmosférico que ocurrió el pasado martes, cuando las fuertes lluvias provocaron un verdadero torrente de agua que bajó de las montañas, inundando los ríos y desbordándose hacia la ciudad y provocando la destrucción de cientos de casas, negocios, cocheras y más de 215 muertos hasta el momento, y no se sabe aún con exactitud cuántos más están desaparecidos. Felipe y Leticia decidieron visitar la zona afectada y el recibimiento fue desastroso. La gente no les perdona que se hayan demorado tanto en responder y ofrecer ayuda. A pesar de la furia de los valencianos, que hasta le arrojaron barro al rey, Felipe y su esposa, la reina Leticia, ambos se quedaron para escuchar y abrazar a su gente y aceptar humildemente su reproche. Pido ayuda, que yo veo a mucha gente. Estoy intentando ayudar. Yo estoy recién operado de una hernia, pero estoy intentando ayudar lo que puedo. Pero hace falta más. Nosotros no somos profesionales. No somos profesionales. El pueblo ayuda al pueblo. Pero los que están arriba podéis ayudar más. Podéis ayudar más. Junto a los reyes también fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero a él le fue mucho peor. Además de darle un palo por la espalda, el hombre tuvo casi que esconderse porque la furia estaba más bien dirigida a él que a los reyes de España. Y si no se escondía, hubieran podido lincharlo. En medio de todo este caos, y para tratar de calmar un poco la furia y frustración del municipio valenciano, el rey Felipe, en una conferencia de prensa, envió un mensaje de esperanza y comprensión. Hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. A ver, Lili, Raúl, la violencia nunca está justificada, eso creo que lo tenemos todos claro, pero la indignación es normal. Es gente que ha perdido absolutamente todo, ha perdido sus casas, sus negocios, sus carros. Y sobre todo, yo estoy escuchando dramas que me parten el alma. O sea, hoy, por ejemplo, dos bebés, dos niños de 3 y 5 años, 2 hermanitos que no aparecen. Luego un padre que se le escapó de las manos su hija con 9 años. Dramas, Lili, Raúl, esto es algo catastrófico y entiendo la indignación de la gente porque se sienten abandonados por el pueblo y eso es porque a la reina Leticia le decían, por favor, Leticia, ayúdanos. Yo nunca había visto a la reina llorando en público, la vi desconsolada. Yo creo que los reyes van a actuar después de esto. Quiero deciros también, Raúl y Lili, que Barcelona está sufriendo la dana. Esta mañana nos sonaron los teléfonos que no podíamos salir de las casas, los coches flotando por las autopistas, el aeropuerto de Barcelona inundado entero. Es catastrófico lo que estamos viviendo en España, no solamente en Valencia, sino en Málaga también ha habido muertes, en Albacete. Es algo de verdad insólito. Esperemos que esto pase, pero es dramático lo que está viviendo la ciudad de Valencia y el pueblo valenciano. Jordi, en Málaga, que está a 350 kilómetros más o menos de Valencia, pero Jordi, quería preguntarte, los reyes no tienen la culpa de esto tiene la culpa el gobierno que no avisó y que la gente estaba adentro de sus carros y nunca regresaron a sus casas, se lo llevó lo que tú dices, un tsunami sin saber, porque mandaron aparentemente la alerta muy tarde. Explícame demasiado esto. tarde, la alarma sonó demasiado tarde, tipo 8 de la noche, me dicen, sabían días antes que ya esto tenía una posibilidad de pasar. Para que la gente entienda, las danas, esto equivale como una tormenta tropical muy fuerte, ¿no? O sea, como que tienen aviso días antes y sí, es que algo falló. Sí, esto algo falló sí, por Lili, parte del gobierno.
Y sí, y lo que nos da muchísima pena a los españoles es que no es momento que los dirigentes políticos se enfrenten. Es momento de unión, de ayudar al pueblo. ¿Y qué pasa? Que la Comunidad Valenciana manda un partido y en la presidencia del gobierno manda otro partido. Y se están tirando todo el barro entre ellos, todo el fango. Y es realmente cuando hay que unirse ahora como país, como unión, como patria, ayudar a ese pueblo, abastecerle de alimentos, de medicamentos, porque de verdad es una tragedia como nunca ha visto, Raúl y Lili. Jordi, déjame preguntarte, ¿cuántas personas puede haber muerto? Porque yo oí esta mañana que quizás se estaban cambiando los números y no dando los números reales. ¿Cuántas personas y cuántos inmigrantes que viven allá puede haber muertos? Mira, Lili, Raúl, te voy a dar un detalle. Están apareciendo hoy ya muchos flotando en el mar. Esas riadas arrastraron río abajo a muchos cadáveres y hoy están apareciendo ya flotando muchos cadáveres. Es decir, hay unos 220 muertos con exactitud y hay 1.900 desaparecidos. Es decir, tristemente hay que decirlo, cuando un desaparecido después de 6 días no aparece, evidentemente eso se va a traducir en muchísimas más muertes. Lo que yo oí de los colombianos que estaban desaparecidos. Bueno, pues Raúl, imagínate, con tantísimos desaparecidos, hay muchísima gente de Latinoamérica viviendo en Valencia, en España en general, hay mucha gente de Latinoamérica que ha muerto. Ya os diré cifras exactas en estos días cuando nos den más datos, pero quiero decirte una cosa. El pueblo latinoamericano está volcado, está ayudando, está cocinando con fogones en la tierra, en la calle, ayudando a la gente. O sea, es precioso la gente de Latinoamérica cómo se está volcando, Raúl y Lili. Bueno, gracias Jordi. Gracias Jordi, suerte a España con todo esto, un desastre de la naturaleza que Lili continúa y pudiera continuar y más por días. Nuestro pésame para todos ustedes que han pasado por tanto dolor que no tenía que haber pasado. Y le están echando la culpa a los reyes, que yo no creo que los reyes tienen la culpa, sino tiene la culpa el gobierno. Vámonos a una pausa. En el aeropuerto también nos encontramos a Chiquis y no quiere que ni le mencionemos el nombre de su tía, la hermana de su mamá. Yo no puedo y no quiero opinar de lo que diga otras personas, o sea, yo no de verdad, ahorita no, pues bueno, no quiero opinar de eso. ¿Cómo te sientes de ese proceso legal que ya terminó con tu abuelo? No ha terminado todavía. Me duele el corazón el ver a mi abuelo, a ver a mi familia y estar en esta situación, a mis hermanos, es algo muy difícil, pero pues la justicia sabe cómo y cuándo y no necesariamente, no puedo hablar de los detalles, pero no es, eso no es real, no es real. Y vi ese video y me dolió el corazón, dije, ay, ¿cómo se puede expresar así? Pero bueno, yo creo que él no sabía que estaba la cámara todavía prendida, dije, ay, no. ¿Qué diría tu mamá? Yo creo que le ha de doler, eso, yo siento que mi mamá sigue con nosotros, yo creo que es difícil para ella, pero yo sé que también está muy orgullosa de sus hijos, de que defiendan lo que ella trabajó y ella lo que dejó para ellos, para nosotros, ¿no? Y yo creo que eso sí, mi mamá quiere lo que es justo, fue una mujer muy justa. Una importante victoria se anotó don Pedro Rivera, el patriarca de la familia Rivera, cuando un juez desestimó 11 de los cargos que contra él y su compañía estaban demandándolo los hijos de Jenny Rivera. Entre los cargos más importantes está que los máster que grabó Jenny y que reclamaban los hermanos seguirán perteneciendo a Cintas Acuario, al menos hasta su fallecimiento o hasta dentro de 15 años. Pero las regalías obtenidas de estos temas tendrá que pagarlas a Jenny Rivera Enterprises. Y es que cuando Jenny comenzó su carrera, firmó su primer acuerdo con Cintas Acuario, proporcionándole derechos sobre las grabaciones de sonido y los álbumes grabados, producidos y distribuidos por Cintas Acuario. Y también otorgó los derechos para fabricar y distribuir mercancía relacionada con la promoción y venta de su música. Aunque la demanda decía que don Pedro había explotado todas las grabaciones de Jenny, además de explotar el nombre, la imagen y semejanza de la diva de la banda por una suma de millones de dólares, esta parte de la demanda también quedó desestimada. Fue el mismo don Pedro que sin querer queriendo dio la noticia en sus redes sociales. ¿Cómo la ves, mi amor? Perdieron el caso los más. Ay.
Aunque gran parte de los cargos fueron desestimados, aún quedan algunos relacionados con las regalías que don Pedro Rivera deberá abonar a sus nietos. Estas regalías se harán por medio de una auditoría porque, según nos dijo don Pedro, las regalías no se pagaron porque él tenía unos empleados que no la hicieron correctamente. No hay ninguna decisión permanente en este caso. Sabemos que el juez hizo una decisión provisional o tentativa el viernes, pero no se encuentra en ningún lugar en la página de la corte en el internet. Los hermanos exigían $3 millones por el uso indebido de la imagen de Jenny y que el abuelo dejara de recibir beneficios relacionados con su música. Ahora parece que esa cifra será mucho menor de lo que ellos querían y habrá otra audiencia para definir los otros cargos que aún quedan pendientes. En muchos casos hay decisiones tentativas que después se pueden cambiar. Hasta que no haya una decisión final y permanente, no se puede decir quién ganó o quién perdió. En las próximas semanas, Lili, Raúl y amable audiencia, habrá otra audiencia. A finales del mes de noviembre habrá otra audiencia en donde se decidirá completamente este caso. Yo tengo entendido que entre ellos incluso hubo una manera, se reunieron los hermanos con el abuelo, sus abogados, para tratar de mediar este asunto y llegar a algo que fuese beneficioso para ambos. No lo hicieron, no lo pudieron llegar a ese acuerdo. Por eso hay esta nueva audiencia a finales de noviembre, del cual estaremos pendientes. Bueno, esto, Raúl, pica y se extiende, Tania, como tú sabes, no será la última, creo, demanda que van a recibir, porque siempre ha quedado, ¿verdad?, como quién se ocupa de qué, a quién le pertenece qué. Ya sabemos que los hijos han crecido, Raúl, y tienen derecho. Si ellos quieren poder, claro, poder manejar y poder recibir esto es una pelea de las más, pero siempre que se muere alguien, la herencia es un dolor de cabeza. Ay, yo sé. No, y no aprendemos, al final no aprendemos. Gracias, Tania. Especialmente si tienes familiares, si tienes más que tu hija, tu esposa o tienes más gente. A veces hasta las hijas se pelean con las madres por la herencia. Y esto pasa muy frecuentemente. Okay.